La resistencia a la insulina es una situación anormal para el cuerpo, que tiene consecuencias si no se hace nada. E increíblemente, el cuerpo se adapta a sobrevivir ante ese exceso de hormona insulina para proteger al cuerpo de los efectos dañinos de esta insulina excesiva. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos con esta sección de páginas en voz alta y continuamos con la lectura de este libro de Diabetes sin problemas, ahora en este capítulo 11 con el tema Resistencia a la hormona insulina. Vamos a platicarlo como siempre, vamos a leer un poquito del libro y también algunos comentarios, sobre todo de las experiencias exitosas del programa Natural Slim. Así que si les parece, vamos arrancando. Bueno, pues muy bien. Quiero comenzar justamente, si me vienen siguiendo en el libro, página 101, con este título, Resistencia a la insulina. Voy a ir leyendo y voy a ir dándote algunos comentarios, ¿va? Fíjate, la medicina y la ciencia tienen la tendencia a volverse complicadas, por lo cual muchas veces terminan siendo temas que solamente los doctores o los profesores les pueden sacar provecho. Oír hablar a un experto en diabetes o en medicina en ocasiones puede ser una experiencia amenazante debido a la cantidad de palabras, técnicas y de la complejidad que estos profesores manejan. Por eso, se me hace refrescante cuando encuentro a un doctor que sabe explicar un tema como la diabetes en palabras sencillas que todos podemos entender. Y es así que Frank Suárez pone aquí en el libro justamente las palabras del Dr. Guy Schenker. Es un nutriólogo clínico especializado en metabolismo que tiene un doctorado en bioquímica y el doctor explica la resistencia a la insulina de la siguiente manera. Dice, la resistencia a la insulina es simplemente el fracaso de la insulina de hacer el trabajo que de forma natural debería poder hacer. A la resistencia a la insulina podría vérsele como la situación opuesta a una deficiencia de insulina. Fíjate, la resistencia ya de entrada te dice que hay mucha hormona insulina. No es deficiencia, es exceso de hormona insulina. También continúa diciendo, la deficiencia de insulina de quien padece diabetes tipo 1 es una situación en la que el páncreas se dio por vencido y ya no segrega la hormona en respuesta a las demandas del cuerpo. Aquí otra vez hay que señalar, la diabetes tipo 1 pues ya no produce hormona insulina, mientras que la diabetes tipo 2 sí, ahí sí hay, y de hecho hay bastante hormona insulina. Ahora, por el contrario, dice el doctor, la resistencia a la hormona insulina envuelve una situación anormal en la que el páncreas segrega una cantidad adecuada o generalmente una cantidad excesiva de hormona insulina, pero los órganos y tejidos del cuerpo se han vuelto insensibles a la acción de la insulina porque ya está en exceso. Fíjate qué maravilla, el propio cuerpo detecta que ya es demasiada y entonces hace algo para intentar adaptarse o protegerse. El trabajo principal de la hormona insulina es sacar la glucosa de la sangre y moverla hacia donde se pueda utilizar para crear energía o donde se pueda almacenar convirtiéndola en grasa. Cuando la insulina no puede conectar con los receptores de las células que reciben su mensaje, se crea un exceso de insulina que circula en la sangre en grandes cantidades y la glucosa, al no poder ser movida hacia afuera de la sangre, permanece con un nivel demasiado alto de glucosa y de insulina, porque ya no está dentro de las células, que es donde debería de estar, la glucosa y la insulina, sobre todo la glucosa. Entonces, como no está dentro de las células porque la célula se ha hecho resistente a la acción de la hormona insulina, entonces esa glucosa y esa insulina se quedan en la sangre. Y eso trae consecuencias en el cuerpo. Claro, estamos hablando de que este proceso se va construyendo más o menos entre 5, 8, 10 años antes de que se dé la manifestación. Imagínate, no es inmediato, pero así como podemos construir un contexto desfavorable
un contexto de resistencia a la insulina para el cuerpo que tiene sus consecuencias, también al revés. También podemos tener buenos hábitos que nos lleven a crear un contexto favorable para la salud. Bueno, sigo leyendo. El cuerpo humano es un organismo maravillosamente diseñado que se adapta a todo. Por ejemplo, digamos que usted no acostumbra a hacer ejercicio y un buen día decide, voy a hacer ejercicio. Después de ese primer día de ejercicio, si usted se excede un poco, le dolerán todos los músculos. Se sentirá algo satisfecho porque lo logró hacer, pero adolorido. Luego, al próximo día, usted decide volver a hacer más ejercicio físico y lo hace. Lo hace aunque le están doliendo distintas partes del cuerpo. Al tercer día usted vuelve y hace ejercicio y siente que los músculos le duelen un poco menos. Su cuerpo se está adaptando. ¿Les ha pasado? Bueno, hay muchos que no han hecho ejercicio, ya pónganse a hacer, pero realmente eso pasa. El cuerpo se adapta, pero tú tienes que saber que esto sucede. Entonces tienes que dar también oportunidad, hablando del ejercicio, a que el cuerpo se adapte. Pero no es correcto dejar que el cuerpo se adapte al exceso de hormona insulina y de glucosa, porque eso no tiene beneficios como el ejercicio, al contrario. Si continúa creando el hábito y haciendo ejercicio de forma rutinaria, llegará a un punto donde ya no le dolerá nada y por el contrario, usted cada vez tendrá un cuerpo más fuerte, más resistente. Esto que acabo de decirle es la capacidad de adaptación de su cuerpo. Su cuerpo se puede adaptar a todo. Es cuestión de insistir lo suficiente y lo logrará. Con la resistencia a la insulina pasa lo mismo. El cuerpo se adapta. La forma en que su cuerpo puede sobrevivir al exceso de insulina en circulación en la sangre es una situación anormal. Es que las células se adapten, reduciendo su número de receptores en la insulina. Podemos ver en la imagen cómo tenemos una célula que tiene los receptores de hormona insulina y estos ante el exceso, y hablo de años de exceso de esta hormona insulina, se vuelven insensibles. Ya no tienen la misma sensibilidad. Por lo tanto, la célula se resiste a la acción de la hormona insulina. Y ahí es donde está el problema. Entonces, las células tienen en su exterior los llamados receptores de insulina, que son áreas sensibles. Tal y como usted huele, saborea y puede sentir un plato con su comida favorita, los receptores de insulina que tienen las células pueden sentir la insulina y reaccionar a ella. Pero cuando existe un exceso de insulina continuo en la sangre, las células tienen que protegerse de la acción, por lo cual inactivan parte de sus receptores y se hacen menos sensibles a los efectos de la insulina. En quien padece diabetes, que come exceso de los alimentos tipo E, acuérdate que son los enemigos del control de la diabetes o que en exceso te engordan, por ponerle un nombre, porque aquí no tenemos nada malo, o sea, aquí no estamos, digamos, como en contra de algún alimento, sino más bien hay que definirlos como que tienen mucha carga de carbohidratos o una poca carga de carbohidratos. Ahí es como los definimos, como A o como E. En este caso, los alimentos tipo E en exceso que consume una persona que padece diabetes, se produce tanta glucosa y el páncreas produce tanta insulina que las células pierden cada vez más receptores. Las células se desregulan y eso es lo que llamamos resistencia a la insulina. Como la insulina es una hormona constructora, al tener tanto exceso de ella constantemente en la sangre, las paredes de las arterias empiezan a crecer y a ponerse más gruesas y menos flexibles, por lo cual le sube la presión arterial. Fíjate, es muy común encontrar que hay consecuencias en la resistencia de la insulina. La primera de ellas es la famosa acantosis nigricans, que es la pigmentación que se ve mucho en el cuello. Es como si el cuello estuviera sucio, pero no, o sea, a pesar de que la persona se lo talle, no se le va a quitar, porque realmente eso es una consecuencia, esa pigmentación. Ahora, además de eso, además del cansancio, además del aumento en probabilidades del síndrome de ovario poliquístico, además de otros factores del vello facial, alopecia, etcétera, que son consecuencias de la resistencia a la insulina, también va a presentar problemas las paredes de las arterias.
Y es justo de lo que estamos hablando. Se están poniendo más gruesas y se están poniendo más rígidas, por lo tanto menos flexibles. De ahí que sea fácil ahora avanzar a una hipertensión o presión arterial alta. Según el exceso de insulina hace su trabajo de engordar y endurecer las paredes de su sistema cardiovascular, usted termina con unas arterias y vasos capilares endurecidos que no ceden a la presión del bombeo del corazón, y eso es lo que eventualmente le puede traer un ataque al corazón. Eventualmente, estamos hablando de años, pero bueno, evidentemente en algún punto tenemos que hacer algo para evitar esto, ¿no? En efecto, cuando hay un exceso de insulina circulando, las paredes de las arterias se llenan de calcio. El calcio es duro, como un piso de mármol. Se solidifican y usted va camino a la tumba. Así es que se causa la pérdida de la vista, los daños a su sistema nervioso, los daños a los riñones o una amputación. La resistencia a la insulina empieza 8 o 10 años antes de que le diagnostiquen la diabetes. Cuando ya se la diagnostican es simplemente porque el daño a las células está en un estado avanzado. Por ahí andan cientos de miles de personas con la llamada prediabetes, que se caracteriza por resistencia a la insulina. Aquí Frank nos pone un pequeño título ya hacia la parte final de este capítulo, donde el título dice: la panza le dice qué está pasando. ¿Por qué? Porque sin lugar a duda, la diabetes y la obesidad abdominal sobre todo, están íntimamente relacionadas. Por eso lo dice Frank Suárez. Pero recordemos que es una tendencia, no es una ley. Hay personas delgadas que padecen diabetes y no lo saben. Entonces todos tenemos que revisarnos. Pero ya tener un abdomen bastante inflamado, una cintura bastante amplia, ya por sí mismo se vuelve un factor de riesgo. Tenlo en cuenta. Dice Frank: existen pruebas de laboratorio para medir el grado de resistencia a la insulina que su cuerpo tiene, pero la forma más fácil que aplica a esa mayoría del 85% de quien padece diabetes, que padece obesidad, es observando la obesidad abdominal, la panza, ¿no? Si usted mide la circunferencia de la cintura y la anota, podrá ver semana tras semana, al hacer las ayudas de este libro y del sistema Natural Slim, como la dieta 3x1, el consumo de magnesio, la actividad física, etc., cómo van reduciéndose justamente esas medidas y se va reduciendo la resistencia a la insulina. Lo contrario también es cierto. Si usted está cada día teniendo que comprar ropa más grande porque está engordando, usted está aumentando la resistencia a la insulina. Al mirar un cuerpo de perfil, se observa el tamaño del abdomen y sus medidas de cintura, y resulta ser un excelente índice de cuán leve o cuán grave está la resistencia a la insulina en ese cuerpo. El exceso de insulina lo que obliga al abdomen es a crecer. Es también lo que crea el hígado graso, que termina afectando a la tiroides de una persona y creándole un metabolismo lento. La tiroides se afecta por el hígado graso, debido a que la mayoría de la hormona tiroidea T4 que produce la glándula tiroides se convierte a su forma activa para las células en su forma T3 en el hígado. Pero cuando ese hígado está graso, que quiere decir que está tapado o congestionado de grasa, se afecta el metabolismo, porque no hay una buena conversión de la hormona T4 a la hormona T3, lo cual reduce el metabolismo. Por donde quiera que usted mire el asunto, verá que para controlar la diabetes tiene que reducir la resistencia a la insulina de su cuerpo, o la diabetes le vencerá a usted. Ya para finalizar, te quiero mencionar algunos de los consecuencias de la resistencia a la insulina. Una de ellas es que te va a aumentar de peso, te va a crear obesidad abdominal. Otra es que te va a crear triglicéridos y colesterol altos. También presión arterial alta. También el famoso hígado graso. Falta o falla en la energía. Enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, entre otras. Estas son consecuencias de la resistencia a la insulina si no comenzamos a hacer algo. Ya para finalizar, la dieta 3x1,
junto con los otros métodos que recomiendo en este libro para restaurar el metabolismo, le permitirán reducir la resistencia a la insulina más cualquier sobrepeso, obesidad o panza que tenga. La evidencia a favor de la reducción de carbohidratos refinados para lograr reducir la resistencia a la insulina y de la medida de cintura es clara. Incluso he podido comprobar que una dieta que reduce y controla los carbohidratos refinados, como el estilo 3x1 de Natural Slim, también reduce dramáticamente la inflamación del cuerpo. Al reducirse la inflamación del cuerpo, usted ya no corre tanto peligro de ataques al corazón, de arterias tapadas con colesterol, ni de cáncer. Llegó la hora de actuar. Muy bien, amigos, ¿qué les ha parecido este capítulo? Se hablaron de varias cosas importantes. Presión arterial, hígado graso, la resistencia a la insulina, por supuesto. Ese es el paso previo, ¿no? Se habló también incluso de problemas en la glándula tiroides, de afectaciones en el hígado e incluso se va dejando ver cómo este paso previo, la resistencia a la insulina, puede desencadenar en un futuro, si no se hace nada, hasta un cáncer. Así que aquí tenemos una clave importante para empezar a poner manos en la marcha, en obra, y de esta manera poder cambiar ese destino. No hay un destino, tú lo puedes cambiar, y es justamente ganando conocimiento para poder evitar esas consecuencias. Te agradezco tu asistencia a este capítulo. Si te queda alguna duda o tienes algún comentario, alguna pregunta, por favor déjalo aquí en la caja de comentarios. Dale like si te gustó la información, suscríbete, por favor, adquiere el libro. Eso va a ser lo más importante, que tú tengas este libro para que tú lo subrayes, lo hagas tuyo, lo leas una y otra vez, pero sobre todo apliques la información que aquí viene. No es difícil, a veces no sabemos cómo, pero aquí se te explica de manera detallada el cómo alcanzar ese beneficio para ti. Y te cuento todo esto porque la verdad siempre triunfa.